Vamos a revisar en esta clase la tercera parte que corresponde al estudio en el mercado. En esta parte vamos a hablar sobre lo que son los precios y los otros elementos de la comercialización, como son los canales de distribución. Cuando se hace el análisis de los precios, al precio nosotros lo podemos definir como la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Los precios se pueden identificar como sigue, ¿no? Hay precios internacionales que el mismo proveedor que vende en una diversidad de países mantiene pues el mismo precio internacional. Hay precios regionales de una pequeña región, pues, como por ejemplo el área centroamericana, pues es un precio regional. También están los que se llaman los precios locales, los que se dan pues en el lugar donde se desarrolla el mercado, es un precio local. Y un precio nacional es cuando el mismo precio se mantiene en todos los, digamos, los departamentos de un país. El precio, pues, a medida que pasa su proyección histórica, tiende muchas veces pues a incrementarse, ¿no? Y muchas veces pues el incremento no es el mismo, sino que varía de acuerdo a muchos factores como escasez, demanda, inflación, etc. Por ejemplo, en la siguiente tabla podemos ver que el precio del 2016 con respecto al 2015 se ha incrementado en un 21%. Del año 2017 con respecto al año 2016 se ha incrementado en un 18%. Y del 2018 con respecto al 2017 se ha incrementado en un 10%. Y finalmente el 2019 con respecto al 2018 se ha incrementado un 25%. Estos porcentajes de incrementos que se han dado históricamente en los precios se pueden deber a diferentes factores, como es por ejemplo el nivel de la competencia, la oferta de varios productos en el mercado o la escasez, digamos, de productos en el mercado. Entonces el precio va a tender a moverse de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. También pues el precio puede ser afectado por la inflación. En El Salvador, como nosotros manejamos la moneda dólar, no vemos mucho este efecto, ya que el dólar no tiene mucha inflación. Pero por ejemplo, en el ejercicio que vemos, hablando del mismo producto que es la tonelada de azúcar, del año 2016 al 2015, la inflación creció un 16%. Esto significa pues que el precio podría incrementarse en un 16%. En cambio, en el 2018 con respecto al 2017, la inflación bajó de 20 a 25 que traemos el 2017. Aquí pues el precio se va a ver disminuido en un 20% debido a que la inflación bajó. Y en el 2019 pues vuelve otra vez a subir la inflación y el precio podría verse influenciado en un 5% debido a esta inflación. También pues el precio se determina dependiendo pues de la calidad del producto pues y cada uno de los que conforman la cadena de distribución. Por ejemplo, si llamamos A los mayoristas, B a los minoristas y C al consumidor final en las filas, y llamamos en las columnas A una calidad buena, B a una calidad muy buena y C a una calidad excelente, ahí podemos ver nosotros cómo en el cuadro los precios varían. Por ejemplo, para un mayorista de una calidad, digamos, excelente, el precio es de 11.50, pero para el consumidor el precio sube a 12.30. Es debido a que cada uno de los que conforman la cadena de distribución pues va agregando un porcentaje del valor de utilidad que ellos quieren tener en la cadena, así es que al precio al consumidor va llegando el producto más caro, ¿no?
el promedio nos está indicando cuál es el promedio del mercado, ¿no? Por ejemplo, para la calidad buena, el promedio del mercado es 10.43. Para la calidad muy buena es 11.30 y para la calidad excelente es 11.93. Esto quiere decir también pues que el consumidor va a estar dispuesto a pagar más si la calidad es mejor. Para hacer uso del sistema de precios, todas las empresas tienen diferentes estrategias, ¿no? Aquí vamos a mencionar pues cuáles son las estrategias de precios más usadas, ¿no? La básica, que es el costo más utilidad bruta. Luego vienen lo que se llaman los precios de inserción, los precios predatorios o de exclusión, los artículos de publicidad, los precios de captación, los precios normativos, los precios impuestos, los precios controlados o subvencionados y por último los precios de mercado. Veamos a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? El precio normal es el de la ecuación normal para establecer un precio, ¿no? Un precio establece como el costo más la utilidad, donde el costo es el costo de lo vendido y la utilidad es lo que nosotros queremos ganar. Ahí pues establecemos un precio. Aunque pues esto es una fórmula simple, pero no todas las veces funciona, porque puede hacer de que en el mercado la utilidad es demasiado alta y nosotros pues queremos tener una utilidad más baja, pero el mercado nos obliga pues a subir el precio, ¿no? También están los precios de inserción. Cuando un producto va a ser lanzado al mercado, un nuevo producto lanzado al mercado, pues para que el producto se pueda ingresar con facilidad al mercado, pues le ponemos un precio accesible al consumidor. Están también los precios predatorios, los cuales son utilizados en estrategias para bloquear la competencia. Muchas veces pues estos precios están a veces ligados con la parte legal, a veces no es conveniente pues hacer un precio predatorio en que pueda pues dañar a la competencia. También pues los artículos de publicidad como descuentos y bandeos de productos son formas pues de manejar los precios. Cuando una empresa hace una promoción especial de que va a obtener que se compra un artículo y el otro artículo va a la mitad de precio, ahí está haciendo un descuento, pues es una forma de bajar precios. Lo mismo pues cuando compramos en el supermercado un litro de aceite y trae una pequeña botellita de aceite bandeada, pues también es lo mismo, es una forma pues de abaratarnos el producto que estamos comprando. También pues hay precios de captación de nuevos clientes. Muchas veces pues las empresas cuando quieren captar nuevos clientes les ofrecen pues precios especiales. Aunque pues esto es bien difícil de manejar con los clientes antiguos. Porque los clientes antiguos al darse cuenta pueden decir, bueno pues y a nosotros ¿por qué no nos dan este precio? ¿No? Entonces es una estrategia que es delicada para manejarse. También vamos a encontrarnos precios normativos, como es el caso del barril de petróleo, ¿no? El barril de petróleo pues norma mucho la economía en todo el mundo, ¿no? Dependiendo de cómo está el barril de petróleo, pues así pues va a ser el precio de la gasolina, ¿no? También hay precios impuestos cuando existe una regulación del Estado. Por ejemplo, aquí en El Salvador, pues la Dirección Nacional de Medicamentos impone una regulación de precios para que los medicamentos tengan pues un precio controlado, ¿no? Y no se aprovechen las empresas de poner precios altos a los medicamentos. También nos vamos a encontrar con precios controlados o subvencionados, como el caso del transporte y el gas propano. Cuando es un precio subvencionado, lo que hace es que el gobierno cubre la otra parte del precio para no afectar pues el bolsillo de la población, ¿no? También pues tenemos lo que más se usa, ¿no? Y es lo que la mayoría de empresas trabajan, lo que son los precios del mercado establecidos por la banda de precios en el mercado de libre competencia. Si un producto tiene 10 competidores, cada uno de los competidores tiene un precio. Si nosotros organizamos del precio más alto al precio menor
vamos a crear una banda de precios. Y esta banda de precios es la donde me permite a mí pues navegar en ella para establecer cuál va a ser el precio que yo voy a colocar a mi bien o servicio para tener pues un precio competitivo en el mercado. La estrategia de precios de un proyecto debe ser lo suficientemente flexible para permitirle adaptarse a la evolución del mercado. Esto significa pues que el precio no está tallado en piedra, no se va a ir moviendo de acuerdo a las necesidades del mercado. Por ejemplo, un método consiste en desplazar hacia abajo la curva del precio. Primero los efectos de captación, o sea, entrar con un precio bajo de captación y luego mediante la reducción paulatina del precio para emplear al mercado, ¿no? Entonces podemos, según la respuesta de la competencia, podemos nosotros todavía hacer una reducción más para ampliar el mercado, ¿no? O subirlo, ¿no? Con lo cual se logran una economía de escala y se hace frente a la competencia de las nuevas empresas. ¿Cuáles son los factores de relieve para el análisis de los precios? Bueno, pues primero tenemos que analizar si se adoptó la estrategia apropiada de la fijación de precios. Y para eso tenemos que hacernos algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿es viable un enfoque basado en el costo más utilidad bruta? En muchas ocasiones sí, ¿verdad? Es viable que el precio sea establecido con el costo más la utilidad bruta. En otras veces no es viable. Otra pregunta que nos podemos hacer es que están regulados o subvencionados los precios. Si los precios están regulados o están subvencionados, nosotros sabemos que el precio de nuestro bien o servicio tiene que acatar estas regulaciones. No podemos pues ponerlo libre, sino que tenemos que caer dentro de estas regulaciones. Y otra pregunta es cómo se calcula el margen de utilidad bruta. Bueno, pues el margen de utilidad bruta pues hay que darle vuelta a la ecuación. Utilidad va a ser igual a precio menos costo, ¿no? Ahí pues nosotros obtenemos la utilidad bruta. Y la pregunta que nos dice cuál es el efecto de los precios de penetración en los obstáculos que pone a la entrada en el mercado, en el tamaño y participación al mercado. Bueno, pues cuando nosotros vamos a penetrar un mercado, vamos a encontrar un montón de obstáculos, pues la competencia no nos va a dejar libre el acceso al mercado, ¿no? Siempre va a haber pues una oposición, ¿no? Y ahí tiene que ver pues en qué mercado estamos compitiendo, de qué tamaño es el mercado. Hay suficientes consumidores que van a optar por nuestro producto, o cuál es la participación en el mercado de nuestra empresa. Estamos abriendo brecha, es la primera vez que entramos al mercado, o somos una empresa de amplia participación en el mercado que nos va a permitir pues con facilidad instalar el nuevo producto. También pues podemos seguirnos preguntando cuál es la aceptabilidad jurídica o ética en la fijación de precios predatorios de exclusión. Pues vimos pues que cuando los precios se ponen de una forma para poder dañar a la competencia, pues podemos caer pues en aspectos jurídicos, ¿no? ¿Qué efecto tiene en el volumen los artículos de publicidad? Bueno, pues se supone que cuando hay una campaña publicitaria sobre un bien o un servicio, pues las unidades de este bien o servicio se van a incrementar, ¿no? Entonces, pues, el volumen de compra de los artículos tiende a crecer. ¿Y cuál es la viabilidad de fijar precios de captación? Bueno, pues, esto es bueno, pero también tiene una parte negativa, porque los precios de captación van orientados hacia captar clientes nuevos, pero los clientes antiguos pueden reclamar, bueno, ¿y a mí por qué no me están dando ese precio si yo soy un cliente activo de ustedes? Tenemos tantos años de trabajar juntos, ¿y por qué a mí no me dan ese precio? Entonces puede crear ciertos inconvenientes, ¿no? También pues tenemos que ver si hay un precio normativo en la industria, ¿no? Si nosotros sabemos que en la industria en que vamos a entrar hay un precio que norma, por ejemplo el café, el precio del cobre, el precio del barril del petróleo. Estamos hablando pues de industrias en que el precio está normado. Entonces tenemos nosotros que ver si nuestros costos de producción pueden generar utilidades aunque esté el precio normado, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los efectos de seguir el precio normativo, desviarse de él? Bueno, pues si está normado, no podemos salirnos de él, ¿no? Y si nos desviamos, pues vamos a caer en consecuencias legales, ¿no? ¿En qué se fundamentan los precios impuestos? Casi siempre cuando hay imposición de precios es porque el gobierno quiere mantener bajo control ciertos elementos para la población, por ejemplo los granos básicos. Para que no haya acaparamiento y que no haya escasez y que los precios se disparen y que los perjudicados sean las personas con menor poder adquisitivo, pues el gobierno pone precios impuestos, ¿no? Para que no se salgan de él. Y ante la pregunta, ¿qué cambios cabe esperar en la estrategia con el paso del tiempo? Bueno, pues ya vimos que el precio no está tallado en piedra. La empresa va a ir estableciendo sus propias estrategias según la vida pues del bien o servicio que estamos dando, ¿no? Muchas veces pues lo vamos a ir subiendo, otras veces lo vamos a ir bajando, a manera pues de mantener el precio en un nivel competitivo ante la competencia. Cuando hablamos del análisis de la comercialización, bueno, pues entramos otra vez a recordar pues que tiene que existir una prevención de la demanda. Si no hay demanda, no hay proyecto. Entonces nosotros tenemos que establecer pues que cuando entramos en un negocio, pues el análisis de la comercialización tiene que hacer mucho énfasis en la prevención de la demanda. Y ya vimos que hay una gran cantidad de técnicas para formular proyecciones de esta. Recordemos algunas: las estimaciones basadas en juicio de valor, los análisis de las series cronológicas, los modelos causales, y cada técnica tiene su propia evaluación. Unas son buenas, otras son mejores, pero en sí lo importante es que nosotros tenemos que hacer una prevención de la demanda, ya que dependiendo de la demanda, así va a depender el proyecto. Por ejemplo, cuando hay pronósticos subjetivos basados en juicios de valor, recordemos que se basan principalmente en opiniones de expertos y se utilizan cuando el tiempo es corto, cuando la información cuantitativa no está disponible o cuando se espera que cambien las condiciones de comportamiento basado de la variable que se desea proyectar. Los métodos subjetivos comúnmente utilizados son el de pronóstico visionario y el de analogía histórica. O sea, pues un experto va a imaginarse pues algo hacia adelante basado pues en la historia de lo que él tiene experiencia. Los modelos de serie cronológica o series de tiempo se emplean cuando el comportamiento futuro del mercado puede estimarse por lo sucedido en el pasado. Quiere decir que tenemos base de datos históricos, tenemos una técnica para proyectar esos datos históricos y así pues podemos nosotros imaginarnos el comportamiento futuro. Y los modelos de serie de tiempo comúnmente utilizados son el de promedios móviles o el de afinamiento, suavización exponencial, el de mínimos cuadrados, en fin, pues hay una serie de métodos de proyección de la demanda que hemos visto anteriormente al inicio del capítulo del estudio de mercado. Cuando hablamos de los modelos de pronósticos causales, se basan en un supuesto de permanencia de las condiciones que influyeron en el comportamiento pasado. Trata de identificar las variables que pueden afectar la evolución de las ventas. El análisis de regresión es un ejemplo de técnica causal que mejora la precisión de las estimaciones. La regresión simple utiliza una variable para estimar las ventas, en tanto que la regresión múltiple emplea varias, por ejemplo, pues la población, el Producto Interno Bruto, los ingresos, el precio, las exportaciones, el crecimiento de la población. En fin, hay una serie de elementos que sirven para hacer pues un pronóstico causal. El análisis de la comercialización nos lleva a pensar pues en quién es el consumidor y cómo vamos a llegar a él. Entonces el análisis del consumidor nos permite examinar las necesidades de los consumidores, la segmentación del mercado, el proceso de compra y la investigación de mercado. El análisis del medio competitivo nos permite examinar la estructura del mercado, las bases en que se fundamenta la competencia y las limitaciones institucionales. El plan de comercialización nos define los elementos de diseño del producto
de la fijación de precios, la distribución y promoción del producto, que constituyen la estrategia de comercialización del proyecto, y la previsión de la demanda. Examina las técnicas y consideraciones para efectuar proyecciones de las ventas. Cuando hablamos de la comercialización del producto, también podemos pensar en lo que son los canales de distribución. Cómo la comercialización pues activa y permite pues que el producto vaya de productores a consumidores, de productores a minoristas y consumidores, de productores a mayoristas, minoristas, consumidores, de productores a agentes distribuidores, a mayoristas, a minoristas y a consumidores. En fin, pues lo importante es que el producto pues esté presente donde el consumidor lo puede adquirir, y para eso tenemos que crear pues una cadena de distribución. También pues existen canales de distribución para productos industriales. Por ejemplo, el productor al usuario industrial, del productor al distribuidor y usuario, del productor al agente al distribuidor usuario, que esos son para productos industriales. Por ejemplo, digamos, del productor de algodón al usuario industrial, que hace hilos, ¿no? Del productor al distribuidor, o sea, la empresa que en el país distribuye hilos y que estos hilos pues son usados para los usuarios, ¿no? O también puede haber un productor de maquinaria, un agente o representante de la empresa que hace pues que entrega los equipos al distribuidor para que pueda pues hacer un bien para el usuario, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución? Eso va a depender de la comercialización de cada producto. Cada producto es diferente, ¿no? Hay productos de distribución masiva que van a necesitar amplios canales de distribución. En cambio, hay productos de distribución exclusiva donde los canales de distribución van a ser menores o van a ser más reducidos. Y lo importante también, pues, en esta parte del proyecto es tener lo que son las conclusiones del estudio del mercado, que es con lo que cerramos, pues, el estudio del mercado. Cuando hablamos de los canales de diferente nivel, entramos, pues, que del fabricante podemos llegar directamente al consumidor. Por ejemplo, pues una tortillería es fabricante y llega al consumidor final, pues. O puede ser un fabricante pues le entrega al detallista y el detallista le entrega al consumidor. Un fabricante de pan entrega pues su producto a las tiendas y estas tiendas detallistas se lo venden al consumidor. También puede ir del fabricante al mayorista, del mayorista al detallista al consumidor. Ejemplo, por ejemplo, la Coca-Cola, que como fabricante tiene sus distribuidores mayoristas y estos distribuidores mayoristas hacen llegar el producto a los detallistas y luego pues al consumidor. Luego pues puede haber otro canal, ¿no?, que es más amplio, que el fabricante vaya al mayorista. Del mayorista va pues a un distribuidor o un corredor, ¿no? Y este distribuidor pues se lo entrega a los detallistas y los detallistas al consumidor. Lo importante es que cada producto o servicio va a tener sus propios canales de distribución. No podemos amarrarnos a decir solamente un canal. O hay empresas pues que usan todos los canales de distribución en simultáneo. Cuando hablamos de los distintos mercados del proyecto, pues recordemos pues que está el mercado proveedor, que es el que nos va a proporcionar las materias primas. Luego está el proyecto, que es el que se va a encargar de construir el bien. Pero también tenemos el mercado competidor, que también está siendo abastecido por el mercado proveedor, nuestra competencia, ¿no? Tanto el mercado competidor como el proyecto van a ir orientados hacia un mercado distribuidor, que el mercado distribuidor son los diferentes canales de distribución que se van a utilizar para llegar al mercado consumidor, que es pues el usuario final, quien es el que va a consumir el bien o el servicio. Entonces, cuando hablamos pues de los elementos, de la elección de los métodos de distribución,
tenemos que tomar en cuenta pues según cuáles van a ser las características del producto, si son bienes intermedios, si son bienes de capital costosos, si es una clientela especializada, si son productos de amplio consumo, son productos de bienes de consumo duradero, cuando el mercado es vasto. También pues tenemos que pensar cuáles son los hábitos de compra de la clientela potencial, cómo influye la promoción de las ventas, cómo es la promoción de venta con los distribuidores, cómo se utiliza la publicidad, cómo se eligen los medios para hacer la publicidad, cuál es el contenido publicitario que va a llevar nuestro anuncio o cualquier otro elemento que estemos utilizando, el panfleto, el anuncio en el periódico, el anuncio de televisión, pues qué contenido publicitario va a llevar. Y los aspectos formales, ¿no? Que es una campaña formal, ya que hay que invertir dinero pues en esta parte. Cuando entonces, ya para ir capitulando, ¿cuál es el alcance del estudio de mercado? Bueno, pues depende de los siguientes factores. Depende del producto, depende de la magnitud de la inversión prevista, depende de la estructura y el tamaño del mercado que se pretende cubrir, depende del costo del estudio, la importancia del mercado en cuanto a la viabilidad del proyecto y la cantidad y confiabilidad de los datos secundarios. Toda esta información pues es importante para ver pues el estudio del mercado. Y el estudio de mercado pues se viene a terminarse en una presentación del estudio, ¿no? Que va a tener pues de una manera general el contenido siguiente, ¿no? Una introducción donde vamos a generalizar qué es lo que está haciendo ese estudio de mercado, ¿no? Antecedentes del producto, del proyecto, de la empresa, qué antecedentes son los que han motivado para hacer este proyecto, cuáles son los objetivos del estudio, objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos, el marco de desarrollo, dónde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y podemos pues capitular el estudio de la siguiente manera. El capítulo 1 que se refiere al estudio del mercado, donde vamos a poner la definición del producto, el análisis de la demanda. Y en el análisis de la demanda vamos a poner lo que es la distribución geográfica del mercado de consumo, el comportamiento histórico de la demanda, la proyección de la demanda, la tabulación de datos de fuentes primarias que hemos obtenido. Como 1.3, el análisis de la oferta, que vamos a ver cuáles son las características de los principales productos competidores, cuál es la proyección de la oferta que ofrecen los competidores. En el 1.4 vamos a ver la importación del producto, si es un producto pues que internacionalmente también es importado. Aquí sale con la conclusión del tratamiento estadístico, la relación de oferta-demanda, importancia de cuánto es que entra de importación al país. En el 1.5 pues hacemos el análisis de los precios, la determinación del costo promedio, la banda de precios que se desarrolla para el bien o servicio del proyecto, el análisis histórico y proyección de los precios. Y en el 1.6 vamos a ver lo que son los canales de comercialización y distribución del producto. Aquí vamos a ver pues, una descripción de los canales de distribución, ventajas y desventajas de los canales empleados, la descripción operativa y la trayectoria de comercialización de la competencia y las conclusiones del estudio del mercado. Y con esto pues estamos dando por terminada la parte del estudio de mercado, ¿no? Recordemos siempre pues que cuando estamos haciendo el estudio de mercado vamos a basarnos pues primero pues en que debemos de analizar la oferta, o sea el análisis de la oferta. Luego tenemos que analizar pues la demanda, cuál es la proyección de la demanda, si no hay demanda no hay proyecto. Luego tenemos que realizar pues el análisis de los precios para ver si el precio del proyecto va a poder competir. Y por último pues vamos a analizar pues la comercialización del producto en las 4P: precio, producto, publicidad y canales de distribución, para finalmente pues realizar lo que es la terminación del estudio de mercado, que es un elemento escrito que se tiene que presentar para poder proseguir pues con el proyecto
en serio, ¿no? Y con esto pues vamos